¿Qué tanto nos podemos dejar ser y mostrarnos en nuestras luces, en nuestras sombras, o vivimos con miedo? Solo aquel que puede ser en el mundo sabe la profunda libertad que se experimenta. El propósito es una intención noble que tú tienes en la vida. Una intención de contribuir, de sumar, de no llevar una vida baldía o en vano en donde solo piensas en ti, sino que puedes agregarle valor al mundo, agregarle valor a la sociedad o a las personas. ¿Hay algún desierto mío? ¿Hay algún dolor que yo haya tenido? ¿Hay algún sufrimiento que yo haya atravesado? Y entonces yo me diga, creo que yo podría ahorrarle esa curva de aprendizaje a estas personas que quizás por sus circunstancias no saben cómo resolverlo. Si tú eres de los que estás pensando que solo estás al servicio tuyo, ya te hiciste muy peligroso, porque en el mundo no estamos solos. Tratas a la gente con propósito. Cuando tú le agregas valor al mundo, cuando tú miras, te relacionas, saludas y hablas desde allí, generas un impacto interpersonal y los otros se llevan ese propósito puesto. Hola, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de A Propositum, su podcast de reflexiones existenciales, a veces de confrontaciones, de temas difíciles de escuchar, pero que son importantes. Y hoy vamos a estar conversando en una saga que voy a estar presentando sobre llevar una vida con sentido, vivir amores con sentido, llevar una vida con propósito, trabajar conectado a lo que es valioso. Y vamos a empezar hoy con ideas para una vida con propósito. Efraín, ¿qué es vivir con propósito? Mira, el propósito es una intención noble que tú tienes en la vida, una intención de contribuir, de sumar, de no llevar una vida baldía o en vano en donde solo piensas en ti, sino que puedes agregarle valor al mundo, agregarle valor a la sociedad o a las personas. Es una manera de diferenciarte, de no ser uno más, de tener una diferencia que importa en el mundo en el que estás. Es una manera de decirle a otros, es que yo soy de los que hace X, pero no hace Y. Es como una promesa que le haces al mundo diciéndole, de mí puedes esperar esto, porque mi contribución es esta. Es armarse el motorcito que hace que te muevas o te levantes de donde estás en las épocas difíciles. Porque el propósito es eso. Es una conducta autotrascendente que sale de ti y se dirige hacia la conexión con otros, hacia la conexión con el mundo, hacia ir más allá de ti. Eso es vivir con propósito. ¿Qué necesito averiguar para tener un propósito? Para tener un propósito hay que averiguar varias cosas. Lo primero es que es importante uno encontrar a quién quiere servirle, a quién quiere aportarle, o dicho de otra manera, a quién quisiera uno importarle. Y encontrar a quién quisiera yo sumarle, a veces es claro, pero otras épocas de pronto es difuso o no alcanzas a comprenderlo. Y una manera interesante es revisar la propia historia emocional. ¿Hay alguna rabia que hayas tenido en la vida y que hoy en día esté presente y que tú digas, me indigna que todavía a las mujeres de tal lugar les pase tal cosa? Me molesta, me parece increíble que todavía a los niños tal otra. Me fastidia y me molesta que se sigan haciendo estos negocios así. Es decir, hay algo que te molesta o te fastidia del mundo y que tú quisieras entonces resolverlo. Otra opción es que revises no tus rabias, sino tus tristezas. ¿Hay algún desierto mío? ¿Hay algún dolor que yo haya tenido? ¿Hay algún sufrimiento que yo haya atravesado? Y entonces yo me diga, creo que yo podría ahorrarle esa curva de aprendizaje a estas personas que quizás por sus circunstancias no saben cómo resolverlo. ¿Hay alguna manera en la que yo pueda hacer más llevadero el sufrimiento que tienen estas personas? ¿Hay algo que yo pueda aportarle a otros
que están atravesando cosas que yo ya atravesé y que hoy en día desde otra orilla digo, podría contribuirles de esta manera. También puede ser que me vaya por la ruta de la alegría y que me pregunte, a hoy hay algunos beneficios que yo he encontrado en la vida, quizás por la suerte de donde nací, quizás porque por el trabajo arduo, por las formas de vida, he logrado solucionar o alcanzar ciertas cosas y yo siento una alegría que quisiera compartir con otros. Me parecería justo que otras personas tuviesen acceso a mis mismas oportunidades. Me parecería justo que mucha gente pudiese encontrar oportunidades como yo las encontré. Porque cuando un propósito tiene que ver con tu historia personal, cuando un propósito tiene que ver con tus emociones, eso se convierte en un propósito robusto. Hay mucha gente a la que uno le puede servir en la vida. Hay muchos lugares a donde uno puede hacer el bien o uno puede apoyar. Pero es que uno necesita un lugar en donde uno sienta que a uno le importa. Y puede que suene horrible, pero hay ciertos países o ciertas personas que a uno no le importan. Si no, estaríamos todo el día llorando por los niños de África que mueren de hambre o por niños del Pacífico en nuestro país que tienen condiciones muy difíciles, pero en realidad, como no tenemos un vínculo directo con estas personas, no nos importa. Sabemos que sería bueno, sabemos que podría apoyar, que podría sumar, pero es muy diferente meter un billetico en un estante, en un supermercado, cuando uno está pagando el mercado, que es una donación que va a ayudar a personas de tal lugar, a ir uno mismo a ese lugar y ensuciarse las manos y sumar a la comunidad. Se siente totalmente diferente. Cuando el propósito de servirle a un grupo se da con personas a donde tú sientes conexión, eso se vuelve un propósito robusto. Entonces, lo primero es descubrir a quién quieres servirle. Lo segundo, ¿cuál es la diferencia tuya? Es decir, ¿cuál es esa diferencia personal que si tú dejaras de estar, te extrañarían por ello? ¿Cuál es tu unicidad? ¿Qué es lo que hace que no seas uno más? Y no estoy haciendo referencia a que seas mejor o peor, sino que no seas uno más. Que si tú dejas de hacer lo que haces, la gente extrañaría cierto swing que tienes, cierto flow, como esas características que uno dice, por ejemplo, en mi caso sería mi efrenitud, ¿no? Como mi marquita personal, mi flow. ¿Cuál es esa diferencia que podría importar en el mundo? Esa diferencia por la que las personas a quienes quieres servirle te recordarían. Y si ya tienes claro a quién quieres servirle y cuál es esa diferencia tuya, esa unicidad particular, pues ahora sí hay que buscar los cómo. ¿Qué es ese servicio? ¿Qué es ese producto? ¿Qué es ese trabajo? ¿Qué es esa acción? ¿Cuáles son esas conductas mías que van impregnadas de esa huella personal, de esa diferencia que importa, con la que impacto a las personas a las que quiero servirle? Así es que el tercer elemento a averiguar es cuáles son los cómo. ¿Qué cosas podría yo impregnar con esa diferencia y poner al servicio de aquellos a quienes quiero servirle? Y si de paso, pensando en un punto 4 que sería importante averiguar, sabes que eres bueno en algo, sabes que hay algo que se te da fácil, sabes que posees algún talento o que fruto del estudio tienes un conocimiento especializado que podrías con ello generar estos servicios o productos o acciones que irían impregnadas por esa diferencia tuya con la que impactarías a aquellos a quienes servirle, pues ahí tienes una serie de insumos con las que puedes anudar un buen propósito de contribución. Porque vivir con propósito es vivir en un mindset de contribución. Si tú eres de los que estás pensando que solo estás al servicio tuyo, ya te hiciste muy peligroso, porque en el mundo no estamos solos. Y en pleno 2025, como está el planeta, y usted mirándose el ombligo todo el día, sin poder ver a los otros,
muy pobre. El Rincón de los Errores ahora estará más cerca de ti. Hemos abierto la academia, nuestro espacio de evolución y desarrollo para seguir aprendiendo juntos. Ahora puedes unirte a nuestra membresía de crecimiento para que puedas trabajar todas tus heridas, saber cómo manejar épocas difíciles y llenar la vida de más sentido. Durante tu suscripción trimestral o semestral, accederás de inmediato a decenas de cursos, masterclass, workbooks, encuentros en directo con Efrén y muchas otras sorpresas. Visítanos en www.elrincondeloserrores.com y desde allí inscríbete en la Academia Ad Propósito para que continuemos avanzando en este camino. ¿Qué causa la falta de propósito? Mira, la falta de propósito, hicimos una investigación hace poco de la que vamos a hacer un especial, un podcast específico de eso, pero encontramos que habían 3 grandes cosas que en el 2025 estaban destruyendo el propósito en los latinoamericanos. La primera, la soledad. La segunda, una ocupación o un trabajo en el que experimentes que no sumas y no le contribuyes al mundo en nada. Y la tercera, los problemas de salud mental. ¿Qué recomendaciones nos das para llevar a la práctica? Mira, recomendaciones para llevar a la práctica es que el propósito no es una reflexión. El propósito no es un pensemos bonito, el propósito no es un sueño, el propósito son acciones concretas ejecutables, porque uno se convierte en lo que hace y no en lo que piensa. Y un propósito requiere implementación. Y para implementar un propósito no se requiere una alta motivación, porque uno dice, me voy a ver con mis amigas cuando esté motivado. No, 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 no. Eso lo decía en el podcast pasado. Más bien tiene que verse con sus amigas para que se motive. Cuando me sienta motivado voy a empezar a ir al gimnasio. No, no, no. Voy a empezar a ir al gimnasio para motivarme, que es distinto. Luego el propósito son más acciones que meras reflexiones. Si consigues además cómplices, si sumas otras personas a tu idea, si le compartes esta intención noble a gente a la que tú admires, si además le compartes esto a gente a la que no quisieras decepcionar, si además te premias cada vez que ejecutes acciones que van tendiendo al propósito, pues va a ser mucho más fácil que mantengas la intención en la ejecución continua para llevar un propósito que genere bien colateral. El bien colateral tiene que ver con que un propósito es trascendente, un propósito va más allá de uno. Y es como cuando lanzamos piedras a un lago que se arman círculos concéntricos expansivos y uno no alcanza a ver hasta dónde va a llegar esa ola, pero esa ola llega a un sitio lejano. Cuando tú tratas a la gente con propósito, cuando tú le agregas valor al mundo, cuando tú miras, te relacionas, saludas y hablas desde allí, generas un impacto interpersonal y los otros se llevan ese propósito puesto. Cuando tratas desde el propósito a un empleado, cuando tratas desde el propósito a un socio, ese empleado, ese socio llega a su casa con eso que le generaste puesto. Y si tiene pareja y tiene hijos, los va a tratar desde ahí. Y esos hijos llegarán al otro día a clase, a su escuela, y tienen un maestro. Y cuando ese maestro entra al aula y ve niños que están contagiados por el propósito del contexto en el que están, pues ese maestro dota de sentido su trabajo. Y ese maestro tiene hijos. Y cuando llega a la casa, qué alegría tener un papá feliz. Y esos hijos tienen amigos en el barrio. Eso es bien colateral. Que uno no conoce toda esa cadena hasta donde llega el impacto que tú generas cuando tratas, trabajas, te relacionas desde ahí. Pero cuando haces plena conciencia de la trascendencia que tienen los servicios que prestan, los productos que haces, las relaciones que tienes impregnadas de propósito, pues en las épocas difíciles te levantas igual de la cama, porque lo que haces es tan valioso que enciendes el motorcito. De eso se trata una vida con propósito. Así es que bueno, vamos a la práctica. Llevamos una seguidilla de episodios que vamos a estar sacando durante los siguientes jueves, profundizando ese tema del sentido de la vida y presentando resultados de una serie de investigaciones que hemos estado haciendo. Así es que no se pierdan el próximo episodio y no olviden suscribirse.